Vimos en Mesa Chica, este es uno de esos libros que te lo comes, te lo devorás. Karina, la hermana, el jefe, la soberana. Un libro donde se analiza y se describe el poder de Karina Milei, que la hermana del presidente, pero además una persona que tiene mucho poder en este gobierno. Y para hablar de ella, justamente es un placer, un lujo, estar hoy en Mesa Chica con Victoria De Masi, que es la autora de Karina. Victoria, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, felicitaciones por el libro, realmente un trabajo impresionante y además sin poder hablar con la responsable, ¿no? Con el leitmotiv del libro, ¿te ha costado mucho? La verdad es que escribir el libro no tuvo mayores dificultades que otros trabajos periodísticos, pero en este caso en particular, Karina Milei es una persona muy importante en la estructura de gobierno y además el punto sensible del presidente de la nación, con lo cual me encontré con varias fuentes que tenían cierta resistencia Claro. a ofrecer una entrevista. En algunos casos me dijeron directamente que no, pero la verdad es que hablé con más de 51 personas que dieron su punto de vista y contaron la historia de Karina Milei. Es un retrato coral sobre la hermana del presidente. Victoria, ¿cuál fue el disparador? ¿Qué te motivó a escribir este libro? Yo cubrí la campaña de La Libertad Avanza para el diario AR, la campaña presidencial de 2023, y no tengo experiencia en periodismo político y quizás esa ignorancia fue una herramienta ventajosa porque me permitía ver como otras cosas que estaban pasando en esa campaña de La Libertad Avanza, un poco improvisada, un poco caótica. Y Karina Milei aparecía todo el tiempo y no era una persona tan nombrada como es ahora. Entonces, el 10 de diciembre de 2023, cuando Milei hace el acto de asunción de espaldas al Congreso, seguramente lo recordarán, Karina ocupa un lugar central ese día, a nivel protocolar y a nivel organizativo. Y después circulan las imágenes de la toma de juramento, donde Milei se quiebra adelante de su hermana, nombrándola secretaria general de la presidencia. Y me pareció que ahí había un personaje cuya historia no estaba contada y que iba a ser una persona importante en esta gestión de gobierno que llega al poder de una manera extrañísima, ¿no? Entonces, bueno, el año 2024 me ocupé de investigar a este personaje. Victoria, y decís que ese día, el 10 de diciembre, cuando viste cómo el presidente se quiebra delante de su hermana, cómo la nombra, te imaginaste una persona con mucho poder y muy relevante para un gobierno. Después de toda esa investigación que realizaste, llegaste a la conclusión que esperabas, es más de lo que te imaginabas que iba a ser dentro de lo que es la estructura del gobierno libertario. Bueno, reforzó mi teoría todo lo que vino después, mi hipótesis de trabajo, pero aún así me parece que Karina Milei es mucho más y mucho menos de lo que se cuenta de ella, ¿no? Y traté, esa fue la intención de este perfil periodístico que escribí sobre quien hoy es secretaria general de la presidencia. La primera impresión que me dio es que Karina Milei fue la primera en borrar a Victoria Villarruel, vicepresidente, presidenta del Senado y además compañera de fórmula de su hermano. Ujú. Mucha gente votó a La Libertad Avanza porque adhería más a las propuestas de Villarruel que a las propuestas de Javier Milei. Sobre todo porque se proclamó en campaña que Villarruel estaría a cargo de la seguridad, además de la defensa, pero junto con la inflación y el ordenamiento económico, el tema de la seguridad era un reclamo muy presente en ese 2023 que me tocó cubrir. Entonces ahí, digamos, como pude dimensionar el poder de Karina Milei y que después se fue dando ese tipo de ejercicio del poder en otra cantidad de hechos que están contados en el libro. Victoria, ¿qué descubriste en el camino que no esperabas encontrarte con respecto a Karina Milei? Hay un dato que me sorprendió mucho, que tiene que ver con su vida laboral antes de ser quien conocemos hoy. Yo conseguí el currículum vitae de Karina Milei
que es parte de la documentación que tiene que presentar para acceder a un cargo público. Eh, y lo que vi es que desde el año 91, un año después de egresar del Copelo, del secundario, su primer empleo fue como secretaria. Secretaria en un consultorio odontológico. Y fue secretaria en distintos lugares hasta el año 2007, donde pega un salto y abre una gomería. Pero que entre el año 1991 y el año 2007 haya ocupado en cualquier oficina un cargo como el de secretaria, que siempre se lo considera un puesto menor, en realidad es la persona que organiza la vida de su jefe, básicamente. Me pareció que era un punto como hasta gracioso, ¿no? Como el destino estaba un poco escrito. Claro, porque Eh, una idea fuerte en el libro que sin Karina Javier no hubiera sido lo que es. claro, porque sí, absolutamente. Y eso es algo que yo sostengo hasta el día de hoy, digamos. Uno es no habría Javier Milei sin Karina Milei. eh, Tiene que ver con que ella ejerce sobre el presidente de la nación, te diría, la mayor influencia en cuanto a control y a vigilancia, además de haber armado a un profesor que da clases en plazas públicas, además de haber armado a un personaje mediático, porque Milei, su primer escalón, digamos, en popularidad, aparece en la televisión, en un programa de cable en 2015, y después eso se profundiza con el uso personal que hace el presidente de sus redes sociales, pero para llevar a Javier Milei a un estudio de televisión y entrevistarlo, antes había que hablar con Karina. Después construyen a un actor, digamos, o sea, Karina va poniéndole a su hermano los disfraces de la época y, y me parece que eso habla de una persona con una sensibilidad muy particular que no le tiene miedo a la aventura, porque Karina Milei no tiene biografía política y tampoco tiene ningún interés en entender la política, ni sabe de economía, ni tiene una ideología propia, es la que toma de su hermano, incluso su discurso o su forma de referirse a determinados temas que tienen que ver con la agenda pública son palabras que están tomadas de escuchar a su hermano, ¿no? Y uno ve todo ese respeto constante. En cualquier imagen, Karina entra antes que Milei, a cualquier acto, a cualquier reunión. Y esa dependencia también se ve en la preocupación que había en el gobierno, en la necesidad de preservar a la hermana del presidente, por ejemplo, en el caso Libra, ¿no? En la investigación por el caso Libra. Absolutamente. Donde Karina Milei tiene explicaciones para dar. A ver, a Novelli los hermanos lo conocen hace muchos años. Javier Milei fue profesor online de esta escuela que tenía Novelli. Hay algo que tienen los hermanos Milei que es bastante característico, que es que nunca se olvidan de aquellas personas que alguna vez les tendieron la mano, pero esa confianza que les dan a veces les juega en contra, ¿no? Y me parece que en el caso Libra, tanto el presidente de la nación como su hermana, como funcionaria pública, digo, no como su hermana, tienen que dar cuentas, por lo menos al Congreso, pero la comisión de investigación termina quedando a cargo de quien es jefe de la Cámara Baja, ¿no? De Martín Menem, que es uno de los brazos ejecutores de Karina Milei en las provincias. Entonces, bueno, sigue siendo una persona muy cuidada y creo que tiene que ver con que es fundamental para las cuestiones básicas de la vida de Javier Milei. Victoria, recién hablábamos de las aspiraciones políticas o mencionabas recién que Karina no se interesaba demasiado en las cuestiones políticas y las tomaba del hermano. ¿Ves en ella alguna ambición de trascender como figura pública, más allá del rol que ocupa, sino de armar su propio camino? Mira, me cuesta un poco ponerlo en esos términos. Cuando el libro salió, que fue el 1 de diciembre del año pasado, se rumoreaba que Karina Milei iba a ser candidata en estas elecciones intermedias. Yo siempre lo puse en duda eso, por varias cuestiones. Primero porque Karina tiene muchas dificultades para hablar en público, ¿no? Y la verdad que
cualquier banca que ocupes, una legislatura provincial, ni hablar del Congreso de la Nación, eso es puro discurso. Por otro lado, la distancia que implicaría que ella asuma una banca y su hermano esté en Casa Rosada o en Olivos, es una distancia que a los hermanos no les conviene porque deciden todos juntos. Estoy hablando de, no sé, 15 cuadras, ¿no? Entre Casa Rosada y el Congreso de la Nación. Y la otra cosa que pienso, y cada vez la pienso más, porque digo, el libro salió, pero yo sigo como atenta a los movimientos de Karina, es que no le conviene al movimiento que ella sea Claro. candidata, porque ejerce muy bien su rol de coordinadora de este partido. A mí hay algo que me parece extraordinario, pero lo digo en términos de fuera de todo orden, que es que primero Javier Milei gana la presidencia y después la hermana le arma un partido, ¿no? Que no es Entonces me parece que Karina está siendo mucho más efectiva bajando a las provincias y armando alianzas con la intención de reventar el Congreso de gente fiel, no necesariamente libertaria, sino gente que no interrumpa, que no trabe el trabajo parlamentario, que es lo que pasó en el año pasado y en 2023. Entonces me parece que su misión está puesta ahí, como que la aspiración a una candidatura, por lo pronto yo lo veo un poco lejano. Sí sé que tiene un profundo interés en tomar el mando de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, al mismo tiempo se me ocurre que, ¿por qué no una jefatura de gabinete? Perdón, una jefatura de De gobierno gobierno. de la ciudad de Buenos Aires. Pero la verdad es que para eso falta un montón y Karina Milei es un personaje en desarrollo al lado de su hermano. Pero Así Victoria, que me vos, permito plantear esta serie como de hipótesis y dejar la pregunta abierta porque por lo pronto no tengo respuesta. Victoria como periodista y como alguien que está relacionado también con la política, o hay que romper los libros de armados políticos o Karina aprendió muy rápido. Yo creo que hay que, yo creo que son las dos cosas. En principio, los hermanos Milei son producto de una época, son producto de un tiempo donde se están cayendo los grandes discursos, ¿no? Y eso explica un poco que no podamos o que tengamos muchas dificultades para entender su manera de ejercer el poder, porque seguimos agarrados a esos manuales con los que se analizaba una política que para mí quedó vieja. Yo me acuerdo en la campaña que me parecía impresionante el uso que le daba la Libertad Avanza a las redes sociales y me preguntaba por qué el resto de los partidos mayoritarios, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, no pisaban ese territorio. El territorio digital es tan valioso como el territorio físico, como ir a los barrios y hacer una caravana, digo. Y cuando se dieron cuenta, los competidores de Javier Milei ya era muy Tarde. tarde. Entonces, pongo en cuestionamiento esto que yo sé que queda muy bien, pero Javier Milei no es un outsider. O sea, un outsider siempre viene de algún lado. Y me parece que la Libertad Avanza con Milei a la cabeza captó una época que tiene que ver también con la posibilidad de ser otra persona en redes sociales, con toda esa virulencia, esa vehemencia, y después que en tu vida pública tengas los filtros que tiene cualquier ciudadano, que es que no puedes insultar a alguien en la cara, ¿no? Entonces, y además otro capital que tienen los hermanos Milei, que es como, no tienen pasado político, no tenés con qué compararlos, ¿no? Es como si ellos no se hubiesen equivocado nunca. Me parece que estamos frente a algo nuevo, pero porque se está dando una tendencia nueva en todo el mundo y las sociedades no se escapan de eso. A mí algo que yo no soy una votante de la Libertad Avanza, a mí este gobierno me incomoda muchísimo, pero ese lugar de incomodidad me fue muy útil para trabajar el perfil de Karina Milei, porque muchas preguntas que me hacían, se me armaban sobre los hermanos eran preguntas que volvían hacia nosotros. Bueno, como sociedad, ¿qué tenemos que tengan los hermanos? Y por ejemplo la uberización del trabajo, el trabajo por cuenta propia, ser emprendedor, postear en Instagram frases motivacionales, todo eso son los hermanos Milei y la gente está en la misma onda. Entonces no me parece sorprendente que sean gobierno.
Ahí mencionabas la estrategia digital y detrás o se le adjudica esa estrategia digital a Santiago Caputo. Y nos hemos cansado de leer a lo largo de este año esa batalla entre Santiago Caputo, Karina Milei. Después de toda la investigación que hiciste, ¿vos tenés alguna duda que si existe realmente esa batalla, la gana Karina Milei o Santiago Caputo tiene tanto peso? Mira, en ese triángulo de hierro hay tensiones, pero todos se saben fundamentales. Santiago Caputo es un asesor monotributista que tiene mucho poder en la estructura de gobierno de La Libertad Avanza y es sin duda la persona que supo leer lo que estaba pasando y lo que leía lo convertía en un discurso que después los candidatos replicaban. Pero también me parece que ese triángulo es una línea recta con dos terminales. En una está Javier Milei y en la otra está Karina Milei. Y también está la posibilidad de que Santiago Caputo como asesor político, digo, hoy es el hacedor, digamos, del discurso de Javier Milei, pero también es un asesor político que si quiere se puede ir. No es el caso de Karina, que nunca dejaría solo a su hermano, ¿no? Entonces ahí es cuando el triángulo de hierro me parece que concentra todo su poder en el vértice, donde están los hermanos, que es donde se toman las decisiones. Después de haber leído el libro, Victoria, de comido el libro, porque la verdad en una noche y media creo que me lo devoré, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte. ¿Qué papel juega el esoterismo, el vínculo místico en esta construcción de poder? Sí, en Javier Milei todo el discurso espiritual es religioso. Bueno, de hecho está en este momento en un viaje en Israel. Es un poco nuevo, no es algo que haya aparecido antes de ser ni siquiera candidato a diputado. Lo que sí sostiene Karina Milei en varios tramos de su vida es un interés particular por todo lo que tiene que ver con la clarividencia y la adivinación. Eh, Su círculo íntimo, el actual y el anterior, hablan de que Karina se contacta con energías que pueden ser altas, bajas. Eh, Hay una frase que se repite entre los entrevistados que es, Karina te ve y sabe, es como que te escanea y a partir de ese primer escaneo o estás adentro o estás afuera, y tiene que ver con su percepción. Después hay hechos puntuales, como que hizo un pequeño curso con Celia Melamed, que es la persona que se dedica a la comunicación vivencial con animales. Y lo hizo Karina el curso en un momento donde su hermano estaba en pleno duelo por la muerte de Conan. Y a partir de esa experiencia, que digo que fue muy corta porque fueron 2 jornadas en Olivos, o sea, como no hizo un máster en comunicación para conectarse con mascotas. Eh, bueno, ella empezó como a practicar, entonces empezó a ser la interlocutora entre ese perro que ya no estaba y su hermano que le estaba pasando muy mal porque Conan se había muerto. Em, Eso, el tarot, ese tipo de cosas aparecen en la investigación que hice, sí. Ahora, dicho eso, digo esto, digo, no tanto la comunicación vivencial con animales, digo, esto de hablar con los animales o de comunicarse con energías es un poco particular, no es tan popular, pero todo lo que tiene que ver con el tarot es algo que está permanentemente en redes sociales y es algo que eso también lo captó La Libertad Avanza, ¿no? Como necesitan respuestas inmediatas y a veces te la pueden dar los arcanos. Y no es muy diferente a lo que están haciendo las personas que dejan, no sé, un psicoanálisis de 15 años y eligen otro tipo de terapias porque necesitan respuestas más urgentes. ¿Sabés si Hay leyó el algo que libro tiene ella? La Libertad Avanza que tiene que ver con la captura del tiempo, ¿no? Y yo creo que a nosotros como sociedad nos está pasando lo mismo. Victoria, te preguntaba si sabés si leyó el libro, ¿tuviste alguna repercusión? Sí, sé que ella tiene un ejemplar, Vocería pidió ejemplares
a la editorial y lo que me mandaron a decir es que me agradecía y me mandaba un beso. Yo no pude entrevistar a Karina Milei, su no aparecía por ausencia, ¿no? O sea, nunca respondió a mis pedidos de entrevista ni formales ni informales. Pero sé que lo leyó, no tengo idea de qué le pareció, solamente me hicieron llegar este mensaje. De todas maneras, los periodistas no escribimos para que le guste No, claro. digo, ni para que le guste ni para que no le guste. O sea, nosotros, esta es mi versión de Karina Milei, es lo que yo pude averiguar, las fuentes que pude reunir, la línea de tiempo que pude armar y por supuesto hay un punto de vista mío en el libro que no tiene que ver con un punto de vista político, sino como yo quise contar la historia de una mujer desconocida que en 3 años armó 2 campañas. La primera dejó al hermano en el Congreso de la Nación, la segunda en Casa Rosada, sin tener ningún tipo de experiencia en cuestiones, no te digo de Estado, te digo de rosca política. Claro. Entonces, bueno, el libro va por ese lado. Después me gustaría que el lector, si me acompaña hasta la última página, ojalá saque sus propias conclusiones. Victoria, hablas bastante del cambio de época y cómo lo supo leer, y te aprovechamos también como periodista de muchos años. ¿Cómo ves ese cambio de época en el ejercicio del periodismo? ¿Solés escribir newsletters sobre cuestiones particulares de la profesión? ¿Cómo lo estás viendo y cómo crees que nos estamos adaptando los periodistas a ese cambio de época también? Sí, bueno, el libro de Karina es una excusa también para contar un estado de las cosas. Yo hago un poco de back. O sea, me interesa contarle al lector las dificultades que existen en este momento para hacer nuestro trabajo, ¿no? Yo no creo que los funcionarios públicos estén obligados a hablar con los periodistas, pero sí me parece que al menos deberían tener un trato cordial y respetuoso con la prensa. No es lo que está pasando ahora. Hay ataques selectivos incluso a periodistas y se dan intersecciones. Si vos sos mujer y trabajás en un medio público y sos periodista, tenés muchas más chances de ser agredida, no solo por el presidente, sino por esa tropa digital, que no es toda igual, ni todos tienen el mismo poder, digamos, pero para tuitear el teléfono está a mano y es bastante fácil. Eso por un lado. Por el otro, yo creo que estamos los y las periodistas atravesando una temporada muy difícil porque nuestro trabajo está puesto en sospecha hace muchos años, décadas. Eh, y suele pasar que en una reunión social, cuando uno dice soy periodista, si te preguntan a qué te dedicas, hay una inmediata conexión con presentadores de noticias que no hacen investigación periodística. Entonces uno se ve como obligado a explicar, no, pero pará, yo no soy eso, me dedico a otra cosa, tengo otros tiempos, otros recursos, mi plan de trabajo es diferente. Después, por otro lado, no quisiera hacerlo muy largo, pero la pregunta me resulta interesante y sobre todo necesaria. Me parece que hoy la información no es valiosa en términos de que los diarios te cuentan la polémica de Twitter del día anterior, ¿viste? Entonces, ¿para qué vas a comprar el diario si te cuentan lo que ya viste en Twitter el día anterior? ¿O para qué vas a pagar una suscripción al diario si no hay una nota que a vos te deje pensando? Bueno, ni hablar de la televisión. Yo con esto de la confirmación del fallo de parte de la Corte Suprema respecto de quien fuera presidente 2 veces, me refiero a Cristina Fernández de Kirchner, estuve siguiendo la noticia como consumidora, ¿no? Como consumidora de la noticia, porque no es un tema del que me ocupé. Y yo vi, digamos, TN, La Nación Más, C5N, me interesaba ver cómo estaban cubriendo la noticia. No puedo quedarme con nada, o sea, nadie me dice nada nuevo. Eh, no es una crítica a los colegas, me parece que hoy lo que demandan las audiencias es esto, exasperación, discusión, palabras violentas, festejos insólitos. Y no porque esté poniendo en cuestionamiento un fallo de la Corte, digo, insisto, no es un tema que yo haya seguido ni investigado, pero
bueno, es muy difícil hacer periodismo de calidad si tus competidores son esos. Y una última cosa, y cierro porque de esto me encanta hablar, pero estamos bajo un manguerazo de información. O sea, yo no sé si los lectores, los oyentes, los espectadores, todo esto a lo que le decimos a audiencias, tienen tiempo de procesar la cantidad de información que estamos generando, porque quizás tienen tres laburos, ¿entendés? Y no les podés pedir que bueno, que estén al día de lo que pasa en cuestiones importantes. Lo veo en el colectivo, o sea, la gente está en Instagram, está en TikTok, no está Ujú. en un medio de comunicación leyendo una noticia. Entonces, bueno, está difícil, estamos en una lucha por captar la atención de gente que está saturada, que está cansada, que está exhausta y que necesita llegar a fin de mes, y la cosa está difícil para todos. Victoria, las dos últimas por mi parte cortitas y muy interesante todo lo que estás contando del periodismo para hablar 2 horas Sí, más. otro día, Eh, otro programa te invitamos. ¿Qué otro personaje sentís que están mal contados de la política argentina, por un lado, como para un libro como este que acabas de sacar? Y la última, ¿cómo te llevas con la inteligencia artificial y para qué la estás aplicando? ¿Cómo la estás usando? Pues es un tema que realmente nos atrapa. Ok, ¿qué personaje está mal contado? Ujú. Voy a empezar por los que están bien contados. A ver, Me parece que el libro El monje de de mano. Manu Jove y Maya Hanstreblansky es un gran trabajo de investigación y de perfil periodístico, y recomiendo su lectura. Eh, Creo que El arca de Milei de Valeria Di Croce es un gran libro para entender cómo llegamos a esta era de justamente la inteligencia artificial, entre otras tecnologías que están cruzando nuestra vida cotidiana. Y sobre qué personaje está mal contado, yo creo que está mal contada Lilia Lemoine. Ajá. Me parece que nos quedamos con la diputada en este lugar como de estilista del presidente, cosplayer, con un pasado en el, digamos, como una chica que cose sus propios disfraces y que se dedicó a hacer, a perfeccionarse en maquillaje con efectos especiales. Y yo tengo la sospecha, voy a decir la sospecha, de que es una gran operadora política y que para los hermanos Milei es tanto una ayuda como una molestia. Así que ¿Solés, creo que Lilia está por lo menos contada por la mitad. O solés sea, ahí hacer hay. notas en el diario AR, entrevistas, perfiles? ¿Ya la tanteaste como para poder llevarla a ese formato? Yo tenía muy buena relación profesional con Lilia en la campaña, cuando le pedí una entrevista y lo hice en forma personal también, porque nos encontramos en un evento de afiliación, pero insistí con esa nota y nunca apareció, o sea, ella no quiso. Y después hicimos en Argentinos de Bien, la columna que teníamos el año pasado con Laszlo en Gelatina. Hicimos una entrega sobre Lilia Lemoine y sé que a ella le gustó mucho, pero le agradeció a mi compañero, ¿no? Me agradeció a mí. Así que me parece que a Lilia hay que abordarla por otros lados. O sea, hay que hablar de la cosa sin hablar de la cosa, ¿no? Que es como trabajar dos veces, y es algo que a mí me gusta y no tengo ningún problema en hacerlo. Y después, respecto de esta pregunta que quedó pendiente del uso de la inteligencia artificial, no uso inteligencia artificial. ¿No usás? No la uso, y no ¿Y sé si me estoy quedando atrás estás y el mercado se orgullosa va a de eso o impulsar. estás sintiendo que te quedas atrás de algo? Ay, es para que yo esté ahí donde están ustedes y nos tomemos unos mates y Sería hablemos bueno. 1000 horas. Sería lindo. Bueno, cuando vengas a Mardel, Lo te vamos a hacer cuando esperamos. vengas. Sí, posiblemente me esté perdiendo algo, pero me parece que hoy nos sirve, pero que en un futuro quienes vamos a sacar ventaja somos los que seguimos poniendo el cuerpo y haciendo la experiencia. Tal cual. Yo creo que, a ver, yo no tengo ni el chat GPT en mi teléfono. Lo probé una vez con un adolescente y estuvimos toda la tarde haciéndole preguntas
a eso, ¿no? Que nos respondía de maneras muy amables, y en un momento empezamos a insultarlo a propósito. Y lo que devolvía la máquina era alguien que soportaba la humillación. Me parece que es terrible lo que, o sea, y estoy hablando de una porción de, porque, a ver, no uso inteligencia artificial porque estoy estudiando la inteligencia Claro. artificial. Eh, Porque y la verdad, insisto, es una época donde hay que poner el cuerpo. Creo que todavía tenemos muchas dificultades para hablar de las consecuencias de la pandemia, por ejemplo. Es otra cosa que vengo notando. La pandemia nos dejó rotos y no estamos pudiendo hablar de eso. Y creo que fue ese momento, la hendidura donde se meten estas tecnologías, ¿no? En Totalmente. un momento donde aún hiperconectados nos sentimos muy solos. Bajo un ejemplo muy sencillito, la cuestión vincular, como se decía hace unos años, sin que nadie se riera, que es la cuestión sexoafectiva. Armar una pareja es muy difícil Tal hoy. cual. Tal cual. Entonces, vos vas a tener ahí en tu teléfono a alguien que a las 3:30 de la mañana te va a contestar una pregunta o te va a dar una mano o te va a tirar un consejo, que es lo que está pasando. O sea, hay notas escritas últimamente donde empieza a ser una sesión de psicoanálisis el chat GPT. Por otro lado, pienso que yo tengo ganas de mandarle mi CBU al Juan Carlos ChatGPT, porque la información que genera el bot es información que va captando de todos esos lugares donde hubo humanos, en mi caso, que produjimos la información. Bueno, Ya lo tiene igual, ¿eh? Entonces, Te aviso que ya lo se lo tiene. tenemos que mandar a ChatGPT, a Google, a Facebook, a todas las redes y sociales. claro, entonces, no sé, me parece que falta regulación, me parece que no estamos siendo conscientes. Mira, otro ejemplo súper chiquito, y me tomaba el subte el otro día y dos chicas que iban adelante mío estaban conversando de algo que yo me había dado cuenta pero no me había hecho cargo. Cuando vos googleás algo, la primera respuesta que te sale es la de la inteligencia artificial. Y lo Sí. que le comentaba una amiga a la otra es, yo ya ni entro al link, miro lo que me dice la inteligencia artificial. Y yo creo que es la decadencia del razonamiento humano, o sea, como vamos a empezar a pensar menos. Ahora, Victoria, yo estoy Y eso, linkeando. cuando gobiernan las derechas, es complicado, porque aparte rompe comunidad y uno de los objetivos de la Libertad Avanza, y lo vimos con el desfinanciamiento a las universidades públicas, el ataque a la cultura, a la ciencia, es que esos son lugares de encuentro y reflexión. Entonces, si mi amigo ahora es la voz que yo elijo en el chat GPT para que me conteste una pregunta, eh, yo creo que estamos en un problema. Entonces, no uso la inteligencia artificial porque estoy estudiando la inteligencia artificial y porque ya hay redacciones que reemplazaron. Otra cosita más y me voy. No. En países tercermundistas como el nuestro, no le saca tiempo al periodista para hacer investigación de inteligencia artificial. En un país como el nuestro, la inteligencia artificial reemplaza al trabajador de prensa. Pasó en La Nación, que se comieron, Sí, Tal que cual. quedó Sí. como Abajo. el chat GPT, ¿querés que te haga una cosa mejor? O sea, alguien que está al servicio, una cosa servil, que no sabemos Tremendo. qué es. O sea, ¿con qué lo matás a eso? No está, está, no existe, ¿dónde está? Bueno, es un servidor. Qué vicio que son las charlas de periodistas, ¿no? Sí. Porque son para estar horas y horas. Porque además, linkeo con algo que vos decís poner el cuerpo. La semana pasada hablamos por el Día del Periodista con un editor mexicano y nos contaba que la Sí. demanda de sus audiencias es tener actos donde se puedan ver, tener reuniones donde se pueda ver la gente, tocarse, sentirse. Y ayer digo, ¿por qué hay tantos cafés en Mar del Plata? ¿Por qué hay tanta explosión de café en Mar del Plata? Y están casi todos llenos. Porque la gente quiere volver a encontrarse. Bueno, las oficinas que se convierten, los cafés que se convierten en oficinas de Sí. uno para ver a alguien también, Después de haber ¿no? quedado Sí. roto por la pandemia, ¿no? Mira, a mí me pasa en los encuentros que hacemos a modo de presentación del libro, ¿no? Libro. Que salió hace 6 meses, 7 meses, pero sigue circulando.
A veces son encuentros en librerías a los que yo voy, pero porque sé que los vecinos necesitan hablar, necesitan no solo entender, necesitan hacer catarsis. Tal cual. Y me ha pasado, digamos, de personas que vivieron la dictadura, que vivieron el 2001, que empiezan como en la pregunta como de ataque, ¿viste? Como vos escribiste sobre Karina Milei. Y yo lo que sé es que esa persona necesita un lugar donde encontrarse con otros que aún cuando no piensen igual se sienta acompañado. Entonces, no quiero decir la palabra empatía porque a mí ya me aburrió y tan repetida se vació de sentido, pero que hay que escuchar. Yo cubrí hasta que se cayó el juicio por la muerte de Maradona y eso implicaba viajar a San Isidro, yo vivo en Paternal, 2 veces por semana y estar con la computadora sobre la espalda en una sala de audiencias, a veces 8, a veces 9 horas. Pero lo que yo vivía en la sala de audiencias no era posible de replicar en un móvil que no entraba en las cámaras. Eso es poner el cuerpo, es no faltar a ninguna audiencia, es darte cuenta de que el día 1 había alguien filmando cuando que no se podía. Porque, digo, los que nos dimos cuenta de que estaba pasando algo por fuera de lo permitido al grueso de los periodistas acreditados, fuimos los periodistas primero. Eso es poner el cuerpo. Tal cual. Y me parece que eso hoy quizás no garpa, porque el filtro de Instagram es más lindo, pero que en un futuro, que no está tan lejos, el valor de la experiencia, de lo artesanal, va a superar lo que hoy la tecnología te ofrece gratuitamente. Aún, no sé, necesitas solamente internet, digo, hay internet hasta gratis en la calle. Eh, bueno, eso es un momento complicado y para mí es un momento que nos invita a pensar, a reflexionar y a tomar decisiones. Yo elijo no usar el ChatGPT, pero elijo estudiarlo. Bueno, Victoria, no, seguiríamos. Abriste la ventana del juicio a Maradona, que ya sería para otra entrevista más, así que esa la vamos a dejar pasar. Sí, Bueno, dale. te agradecemos este tiempo con Mesa Chica y obviamente que en algún esperamos. momento vas a venir por Mar del Plata a presentar el libro o vas a venir a Mar del Plata. Así que Me te esperamos encantaría, por acá. pero como lo tengo que autogestionar yo, hay que organizarlo. Pero Mar del Plata tengo muchos amigos, es una ciudad que me encanta. Cubrí la temporada de verano para Clarín durante 4 años, así que Mar del Plata es una de mis ciudades favoritas. Yo les quiero agradecer a ustedes este espacio, el tiempo y agradecerle a Andrea que insistió con esta nota después de un montón de idas y vueltas. No es falta de intereses que realmente no podía, pero me alegra que hayamos podido hablar. ¿Cuál es tu lugar preferido de Mar del Plata, Victoria? Mira, a mí la parte de la bajada a Colón, ese vértigo, el Torreón me gusta mucho, el Faro tiene algo de que yo soy de Tierra del Fuego, entonces allá tenemos un faro y cada vez que veo un faro me agarra como una emoción. Y, y yo sé que no tiene mucho encanto, pero la peatonal San Martín a mí me gusta. Gracias, te esperamos por Mar del Plata. Bueno, un beso grande para todos. Hasta luego. Bueno, Marce, Victoria de Masi, autora del libro El Jefe. Hablamos de Karina Milei, de ese fenómeno que realmente desconocido y que armó este partido de la nada, que es el sostén principal, y así lo cuenta ella, de su hermano, el presidente de la nación, y también nos dimos el gusto de hablar de periodismo.